Buenas a todos, hoy os hablo de este lector de tarjetas todo en uno de la marca Unotet. Es un lector que he comprado a través de internet a un precio bastante económico, por lo que voy a aprovechar en este vídeo para explicaros cómo funciona y cuáles han sido mis impresiones sobre si merece la pena. Como podéis ver, el lector viene en este formato, por lo que no trae caja ni ningún tipo de instrucciones, algo lógico siendo simplemente un lector y además de bajo coste. Si bien el manual no es algo que vayamos a necesitar, ya que es un dispositivo que no requiere de ningún tipo de instalación. Es un lector que viene muy bien si, como en mi caso, no tenéis un lector de tarjetas SD integrado en el PC. Al abrirlo vemos como girando el protector superior descubrimos el conector USB para conectarlo al PC. Además, como veis, tiene varias ranuras, dos en un lateral y otras dos más pequeñas en la parte trasera, siendo estas ranuras compatibles con todos estos formatos de tarjetas que veis en pantalla, por lo que es un lector todo en uno. Aquí, como podéis ver, tengo diferentes tarjetas y solo hay que conectar la que queramos a la ranura correspondiente, siendo importante decir que al menos en las pruebas que yo he hecho, a pesar de que hay varias ranuras, el lector solo puede leer una tarjeta conectada al mismo tiempo, ya que si intentamos conectar más, el PC solo reconocerá una de ellas. En este punto tengo que decir que el lector me ha parecido bastante ligero, lo que lo hace muy cómodo de transportar si queremos llevarlo siempre con nosotros, y de hecho, como veis, tiene una pequeña anilla para colgarlo, por ejemplo, de un llavero, aunque al mismo tiempo los materiales dan la impresión de ser algo endebles al tacto, si bien tampoco era necesaria una mayor robustez, teniendo en cuenta que por su bajo precio poco más se puede pedir. Sin embargo, lo que no me ha gustado es que a veces al conectar una tarjeta SD, esta podría sujetarse algo mejor al lector. Además, algo que me parece un fallo es que al conectar una tarjeta micro SD hay que tener cuidado de no confundirnos de ranura, ya que si introducimos la CD en la ranura equivocada puede quedarse atrapada en su interior. Ya una vez explicado esto, solo nos queda conectarlo al PC para ver qué tal funciona. Y como podéis ver, el resultado es similar a si estuviéramos conectando un pendrive, por lo que el lector básicamente cumple esa función, convertir cualquier tarjeta SD en una memoria USB convencional. Como veis, no tiene mucho misterio y su funcionamiento es sumamente sencillo, tratándose de un lector que viene perfecto si necesitamos pasar la información de una tarjeta SD a nuestro PC o viceversa, en el caso de que no tengamos uno integrado. Además, también es muy útil si, como en mi caso, tenéis varias tarjetas SD a las que actualmente no le estáis dando ningún uso, ya que de esa forma les daréis una nueva vida convirtiéndolas en memorias USB. Y hasta aquí el vídeo, espero os haya resultado útil como referencia si estáis buscando un lector de tarjetas de bajo coste. Si es así, podéis darle a like o si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego!